Cuando Jesús estaba en el mundo, tenía muy claro cuál era su misión: salvar a la humanidad del pecado. Y para cumplir esa misión debía entregar su propia vida. Él les dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesús explicó el doble propósito de su venida a este mundo: servir y dar su vida como rescate. Reflexionemos sobre cada uno de estos aspectos. Jesús es el Creador y el Rey sobre toda la creación. Pero cuando vino a este mundo en forma humana, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Nació en un pesebre y vivió una vida humilde. Siendo el dueño de todo el universo, se hizo pobre por nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Jesús dejó atrás una vida de comodidades para predicar las buenas nuevas del reino de Dios y sanar a los enfermos. A alguien que quería ser su discípulo le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lucas capítulo 9, versículo 58. El término Hijo del Hombre era la forma en que Jesús se refería a sí mismo. Señala que era un hombre como nosotros y estaba ligado a su humildad y a su sufrimiento. Para llevar a cabo su ministerio, Jesús también sufrió rechazo, envidia, odio y acusaciones. Él cumplió la profecía del siervo sufriente que encontramos en el libro de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Gracias a los sufrimientos de Jesús, Él puede entender plenamente los nuestros y compadecerse de nosotros. Conoce y comprende nuestro dolor y nuestra tristeza. Los sufrimientos de Jesús culminaron en la cruz, donde dio su propia vida por la humanidad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que debía sufrir y morir en la cruz para lograr nuestra salvación. Él mismo lo declaró: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 a 15. Cuando Jesús hablaba de ser levantado, se refería a que sería colgado en la cruz y que después resucitaría y recibiría gloria. El propósito de su muerte en la cruz es que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Después de unos 3 años de ministerio público, cuando llegó el momento de cumplir su misión, Jesús se dirigió con determinación a Jerusalén y les predijo su muerte a sus discípulos. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 20, versículos 18 a 19. Tal como Jesús lo predijo, uno de sus discípulos lo traicionó y se puso de acuerdo con las autoridades religiosas para arrestarlo. Jesús, enfrentando la agonía que estaba por soportar en la cruz, oró con fuertes clamores en el huerto de Getsemaní. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículos 41 a 44. En la noche de la Pascua judía, Judas, el discípulo que lo traicionó,
Llegó con una multitud armada con espadas y palos para arrestar a Jesús. En obediencia a la voluntad del Padre Celestial, Jesús se entregó a sus enemigos. El concilio judío presentó testigos falsos para acusarlo y lo condenó a muerte. Lo llevaron ante el gobernador romano, Pilato, para que lo ejecutara. Pilato interrogó a Jesús, pero no encontró ninguna falta en él. Sin embargo, debido a la intensa presión de los judíos y de sus líderes, Pilato cedió a sus exigencias. Se lavó las manos para declarar que no tenía parte en derramar la sangre de un hombre inocente. Luego, Pilato ordenó que Jesús fuera ejecutado. La Biblia nos narra la humillación y tortura que Jesús soportó. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo capítulo 27, versículos 27 a 31. La crucifixión era la forma más cruel de ejecución. Los romanos la reservaban para los peores criminales. Estaba diseñada para causar una muerte lenta y desgarradora. Jesús, siendo un hombre justo, fue crucificado como si fuera un criminal, junto a dos ladrones. Incluso mientras estaba colgado en la cruz, la gente a sus pies lo insultaba. En la cruz vemos lo más oscuro de la humanidad. El mal más grande fue cometido contra el perfecto Hijo de Dios. Pero en la cruz también vemos el triunfo del bien sobre el mal, a través de la manifestación más grande del amor. Tal como les había dicho a sus discípulos, Jesús se convirtió en nuestro rescate. Su muerte sacrificial nos redime de nuestros pecados. Él pagó por nuestras transgresiones y cargó con nuestro castigo. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue abandonado por Dios y probó la muerte en nuestro lugar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mientras Jesús sufría en la cruz, la oscuridad cubrió toda la tierra, como si el cielo no pudiera soportar ver el castigo que recibía el Hijo de Dios. Finalmente, Jesús clamó con voz potente, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Incluso el centurión romano y los soldados quedaron llenos de asombro ante la muerte de Jesús y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No hay amor más grande que el que nuestro Señor Jesús demostró al sufrir por nosotros. Dios no nos ama desde la distancia, ni con simples sentimientos de afecto. Nos amó viniendo a este mundo para cargar con nuestro dolor y morir por nosotros, que nos habíamos rebelado contra Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. A través de la muerte de su Hijo, Dios nos ha dado el regalo más grande
la vida eterna. La manera de recibir este regalo es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y confiarle nuestra vida a Él. Te invito a aprender más sobre lo que significa creer en Jesús, viendo la serie de videos sobre la salvación.